Buenas tardes, soy Jonathan Ricardo Ruiz Martínez, aspirante en la Universidad Abierta y a Distancia de México. En este momento tengo que exponer, voy a explicarles un poco de mi informe final, del cual el tema es la importancia de la mercadotecnia para las empresas con fines de expansión. En este caso yo me enfoqué más a los que son las pymes. Bueno, en primera, tengo que hablar un poco sobre lo que es mercadotecnia y lo que es pymes. ¿Y por qué elegí este tema en especial? Bueno, primero que nada, para hablar de mercadotecnia tenemos que entender el concepto que es un sistema total de actividades de negocios, ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr objetivos de la organización. Para poder crear esto se desarrollan ciertas estrategias de mercado en el cual se hace un exhaustivo pues, análisis y entre otras cosas. Ahora bien, ¿pero qué tiene que ver la mercadotecnia en todo esto? Pues estamos hablando que la estrategia de mercado no solamente las grandes empresas pueden hacerlo, también pueden hacer lo que son las pequeñas y medianas empresas, ya que la importancia o el objetivo de la mercadotecnia es mantener o diferenciar tu empresa con las demás. Bueno, entonces, de acuerdo con los datos oficiales, para hablar de las pymes, existen 4.2 millones de unidades económicas en México. De este universo, el 99.8 son consideradas pequeñas y medianas empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Estas empresas, las pequeñas y medianas empresas, gracias a esto, gracias a ellas, pues México posee una buena parte del Producto Interno Bruto y también gracias a ellas generan un empleo. Ahora bien, ¿cuál es la problemática que yo tengo? No puedo hablar de absolutamente de todas ellas, pero sí hay algunas que dentro de la problemática que yo veo es que algunas empresas, precisamente, no tienen ese deseo o esa capacidad de querer salir, sobresalir. ¿A qué voy? Se mantienen en lo que es una pequeña, una mediana empresa. Muchas no tienen ese deseo, no sé si es, y es por eso que quiero saber. Y la problemática era para resolver ese problema. El motivo por el cual no lo hacen, no consideran la mercadotecnia como parte de una actualización, como parte de un bien para ellos. Bueno, entonces, en este proyecto se tiene como objetivo principal conocer las causas por las cuales algunas de las empresas de este giro deciden mantenerse así. Bueno, entonces para ello se crea una metodología en la cual se toma como delimitación el problema, la falta de conocimiento de la mercadotecnia para la expansión de pequeñas y medianas empresas. Para ello también se genera una planeación para poder llevar a cabo todo el proceso de una manera ordenada, por lo cual dentro de esta se encuentra la manera siguiente y posteriormente se profundizará. Dicho esto, hablamos que realmente dentro de esta metodología se llevaron a cabo los que son, lo que son investigaciones primero en búsqueda de documentos para obtener más información de este tema. E igualmente se hicieron algunas encuestas y entrevistas, que en este caso serían análisis de campo, para poder tener más información en cuanto a la parte local y a parte real de todo esto. Bueno, sigamos entonces. Dentro de la investigación documental, se buscó o se decidió buscar algunas páginas o algunos libros en los cuales pudieran ayudarme a hablar sobre esto, de los cuales, en resumen, se puede decir que dentro de todo esto, muchos están viendo o ven o piensan que realmente depende de las personas.
en este caso, ya que muchos, o dicen que hay algunas personas que deciden no hacerlo por miedo. En este caso, miedo porque al ser pequeñas y medianas empresas, estas pueden salir perjudicadas. Es decir, que hay hay una probabilidad del 50-50. Se dice, según en todo lo que yo vi, que el 50% piensa que puede que funcione y puede que no. Y ellos no, y ellos, a diferencia de muchas otras de las empresas grandes, no pueden hacer no pueden arriesgarse, vaya, porque aún así no poseen ese dinero. Eso son a pequeños rasgos. Bueno, ahora bien, pasemos a lo que es la parte muy interesante, el análisis de campo. En este apartado me agradó mucho en el aspecto de que se tuvo que hacer varios documentos de recolección. Para esto se habló precisamente con una empresa que es una pequeña, mediana empresa, una pequeña empresa, y posteriormente también se le generó una entrevista. Para ello, se usó lo que es la bitácora como primer tema, y el objetivo de esta bitácora fue poder encontrar algo que pudiera servir para esta problemática. En dicha bitácora se obtuvo lo siguiente: la empresa, como tal, intenta entrar al mercado y al ser una nueva empresa, el plan que tienen para atraer clientes aún no les funciona, ya que su servicio solo se reduce a pedidos familiares generados por pocas fuerzas de las competencias. Entonces, ¿qué sucede? Que no estamos hablando en grandes rasgos, vimos solamente una empresa en la cual se lo pudo hacer eso. Y de lo que se pudo observar, también encontramos que realmente para ser una empresa que está iniciando aún no ha generado un impacto en lo que es el mercado local. Bueno, después de eso se llevó a cabo lo que es la entrevista más tarde, en lo cual la finalidad de esta creación, en la finalidad de la creación de las preguntas era para tener un acercamiento con el tema a estudiar. Dentro de la entrevista se pudo obtener resultados que favorecieron el estudio. Estos puntos fueron el desconocimiento de la mercadotecnia y el interés por saber lo que ésta puede llegar a hacer a su negocio. Y ahora bien, esta persona en primera instancia no conocía muy bien lo que era la mercadotecnia. Se le tuvo que dar una pequeña explicación de lo que hace. Después, esta persona se sintió un poco atraída sobre el tema, por lo cual le agradó la idea de que realmente puede hacer crecer su negocio, su pequeño negocio, y primero convertirlo, generar un impacto en el mercado y mantenerlo ahí, controlarlo, que sea conocido, generar pregnancia hacia las demás personas, y también que puede expandirse en algún futuro mediano. Pero lo interesante en todo esto, en cuanto a la revista, en la entrevista que se creó, fue que esta persona realmente hubo algo que me llamó la atención. Y en este caso fue que hablaba de un problema, pues, económico. ¿Qué quiere decir? Que al saber en ese momento de lo que se pudo explicar, que es un proceso en el cual se tiene que hacer unas dichas estrategias para que pueda saber cómo puede funcionar, pues él piensa, él tiene esa idea de que es muy caro entonces. Entonces quiere decir que por el momento no lo podría hacer. Por el momento lo haría de esta manera. ¿Por qué? Porque él no tiene el dinero necesario para poder hacerlo, para poder hacer dicho gasto, como lo dijo él. Bueno, ahora pasemos a lo que es la investigación cuantitativa. Recordemos que la investigación cuantitativa es para generar otros tipos de datos, unos datos estadísticos. En este caso, ya no hablando solamente abiertamente, sino pausando las cosas o haciéndolo más específico para conocer más sobre el tema. Como para mí la problemática realmente era el desconocimiento de la mercadotecnia, hice unas sesiones de preguntas en las cuales pueden verla con sus respectivas gráficas.
Bueno, en cuanto a la investigación cuantitativa, sacamos una breve conclusión. Si bien me quedé sorprendido en la cual las personas sí tienen algunos conocimientos de lo que es, lo que son las competencias. Algunas, tal vez un 60 de que no, el 40 de que sí. Pero, si bien muchas ven en un futuro lo que son a su empresa como una competencia nacional, pese a que todos diferencian, no todos, perdón, la verdad, más de la mitad diferencian lo que es la mercadotecnia, saben, tienen el conocimiento de la mercadotecnia y saben a lo que se dedica el mercadólogo, sin embargo, no tienen esa necesidad de invertir. Es decir, el 40% no está dispuesto mientras que el 60% sí. Cuando el 85% realmente sabe y el 80% sabe también la función que cumple el mercadólogo y lo que es la función, a qué se dedica y la función que hace en su empresa. A pesar de ello, solo el 60% está dispuesto a hacerlo. Está dispuesto a invertir en el mercadólogo. Entonces, esto me lleva a lo que es el siguiente resultado. En esta parte yo lo enumeré como un tipo de lista en el cual ellos piensan que es muy costoso, para las personas que dijeron que no, piensan que es muy costoso el servicio de marketing y a pesar de que se ven en un futuro como una empresa reconocida, no se sienten preparados para hacerlo, ya sea por miedo o porque aún no lo ven conveniente. Entonces, puedo decir que si bien yo tenía un error en el aspecto que pensaba que tenían desconocimiento de lo que era la mercadotecnia como tal y la función del mercado, lo que cumple el mercadólogo dentro de una empresa, pese a que pensaba que era así, por lo visto no lo fue, pero pese a ello, siguen teniendo la empresa sigue manteniéndola de esa manera, por lo cual esas fueron mis conclusiones en cuanto al motivo entonces por el cual no buscan un mercadólogo. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente piensan que es muy cara, que es muy cara. Igualmente piensan que es muy caro y también otra posibilidad puede ser otra posibilidad que se tuvo fue de que ya se encuentran en una zona de confort muchas de estas empresas en las cuales yo hice esta encuesta. Tal vez ya algunas se encuentran en zona de confort y así lo sientan bien. No pueden ver más allá o tal vez no ven más allá en cuanto a la manera de que pueden expandirse aún más. O si lo ven, tienen ese miedo de hacerlo porque piensan que pueden perder absolutamente todo. Si bien es entendible, eso es algo que pues realmente hay que verlo. Aparte de que también puede ser de que simplemente vean que es algo demasiado caro. Bueno, entonces, dentro de la solución puso lo siguiente. Exponer por medio de una presentación las ventajas y desventajas que tiene la empresa. ¿Por qué? Que en este caso solamente vamos a hablar qué puede ser el mercadólogo aquí, cómo cómo puede influir el mercadólogo en una de estas empresas. En este caso pueden hablar, primero se puede hablar con una X empresa de las pymes y hacerle ver, primero, exponiéndole más o menos una presentación si bien no sé lo que es mercadotecnia, sobre lo que es cómo puede salir adelante esta misma empresa. Después de eso, mostrarles por qué mostrar ventajas y desventajas en cuanto a su rubro, porque al saber eso se pueden generar ya podrían generar estrategias. Entonces, al exponerle todo eso, va a hacerle llamar la atención a esas personas. Y ahora bien, después de eso, pueden llegar a un acuerdo en cuanto a la paga. Yo no soy nadie para decir cómo hacerlo, pero ya que siento que uno de los problemas es precisamente que piensan que es muy caro, se puede llegar a un acuerdo en cuanto a cómo puedo cobrar esto, cómo poder cobrar lo que es el servicio. Entonces, para ello se podría hacer primero llegar a hacer un contrato
podría ser llegar a hacer un acuerdo o un contrato y en el cual se estipulen precisamente unas cláusulas en el cuales digan cuándo se va a poder hacer dichas pagas o cómo se van a hacer, cómo se cubriría. Pero lo primordial es que el cliente se sienta confiado que lo que se va a hacer o de que el riesgo que va a hacer sea bueno. Y es por eso que se tiene que exponer realmente el por qué le conviene y el por qué es momento de que el mismo cliente pueda llegar a hacerlo, llegar a querer expandir el mercado, para llegar a ser reconocido o más conocido de lo que ya es. Entonces, esto es mi tema y esta fue la conclusión que tuve y pues ya es todo. Adiós.